Bueno, ahí volvimos. Bueno, estábamos viendo un poco el video sobre el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue el 25 de noviembre. Y tenemos en este momento en el piso a nuestra secretaria de la Mujer y de la Niñez del Sindicato de Empleados de Comercio, Sabrina Paredes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sabri? Buenas ¿Todo bien? tardes. Todo bien. Gracias por la invitación, compañeros, compañeras. No, gracias a vos por venir, tomarte el tiempo. Bueno, Sabri, ¿nos contás un poco el 25N? 25 de noviembre, ¿de dónde sale? ¿Cómo surge? Bueno, el 25 de noviembre se conmemora en realidad el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género contra Mujeres y Niñas. Es una fecha conmemorativa que surge a raíz del movimiento de activistas en América Latina y el Caribe desde el año 81, reivindicando un poco la lucha de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y es un día que, valga la redundancia, tardó 20 años de lucha para conmemorarse, ¿no? Las Naciones Unidas recién en el año 2000 lo conmemora como este día, y bueno, a partir de ese momento cada año tiene diferentes temáticas de lucha, por decirlo de alguna manera. De hecho, este año es No al acoso en línea, que tiene que ver con la lucha que se está dando en las redes sociales contra la violencia de género. También hago mención a la lucha por esto, ¿no? Porque tanto las leyes como estos días de conmemoración tienen todo un relato atrás que está bueno traerlo al presente porque tiene mucha lucha y hay que ponerlo en discusión. Por eso también hay que poner en discusión las leyes, hay que poner en discusión para qué surgen, para qué nacen, ¿no? Y bueno, y creo que estos días, más allá de conmemorarse, nos llaman a la reflexión, nos llaman al ejercicio de la memoria. Y bueno, a nosotros nos toca como dirigentes sindicales trasladarlo a nuestro mundo del trabajo, ¿no? ¿Ya? No, ¿cómo estás, Sabri? ¿Todo bien? Muy bien. No, porque te escuchaba que hablaba de las Hermanas Mirabal. Está el libro En el tiempo de las mariposas, es muy lindo las el libro. mariposas, sí. Patria, María Minerva, Teresa y Minerva. sí. Hermosos nombres también. Sí. ¿Cómo viene funcionando? O sea, a ver, en estos días, digamos, uno piensa que estas cosas, estas cuestiones de violencia de género, no solo en el ámbito familiar, sino también en la casa, sino también en el ámbito laboral, como que se cree que son discusiones que ya están medio saldadas y que esas situaciones no pasan. ¿Cómo estamos hoy en día con eso? No, para nada están saldadas. De hecho, es algo que se tiene que tener en cuenta permanentemente y que todo afecta. La violencia, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, está íntimamente relacionada. Nosotros no podemos diferenciarlas porque todo lo que nos pasa en el ámbito privado, en nuestros hogares, se traslada automáticamente a nuestros lugares de trabajo, al lugar a donde nos movemos. Por eso es importante los protocolos de actuación dentro de los lugares de trabajo. Por eso es importante la concientización, la información, la capacitación de los entornos laborales, porque todo nos afecta. Hoy en día se pone en discusión, ¿no?, el manejo del estrés. El autogestionarse del estrés de las personas, como si eso fuera algo que nos pertenece solo a nosotros, que nosotros tenemos que autogestionarnos esta situación, y la realidad es que todo lo que nos pasa en nuestro lugar de trabajo nos influye para bien y para mal. Hoy por hoy, la verdad que los lugares de trabajo se convierten en lugares muy hostiles. Y estás todo el día, aparte. Estás todo el día, también depende la tarea que te toque. Los call centers hoy están siendo muy golpeados por esta situación. Bueno, vos, Vale, lo sabés. Hay una situación de mucha violencia que se está recibiendo por parte de clientes, de operadores, de la otra persona que está en línea. Entonces, creo que es importante ponerle nombre a cada cosa y saber que la violencia además tiene múltiples formas. No es lo que a veces pensamos en nuestro colectivo imaginario, que tiene que ver con un golpe, con un insulto. Hay violencias que son muy suspicaces, que si no estás formada, no estás capacitada para darte cuenta, lo normalizás y te crees que eso es lo que te tiene que pasar en tu lugar de trabajo. Muchas veces crees que eso es así y bueno, nos acostumbramos y no nos vamos dando cuenta cómo eso hace mella en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, y bueno, nos afecta de forma muy negativa. Sabri, ahí, bueno, justamente hablabas del call, que es justamente mi lugar de trabajo.
Sí, claramente es hoy en día todavía más, porque con el cambio de sistemas, el avance tecnológico y la no regulación o un convenio un poco precario para lo que son los contextos que estamos viviendo, los y les trabajadores de call center sufrimos permanentemente esto. También con respecto al tiempo, yo tuve la suerte y el privilegio de junto con vos poder llevar a cabo en el 2022 un protocolo de actuación violencia de género e incluso también llevarlo a la práctica y al ejercicio con charlas de concientización con los compañeros y compañeras y compañeres, pero también me gustaría reforzar un poco de que no están solos, siempre lo hablamos acá en el stream, no pasa por el call center, ningún compañero, compañera o compañera está solo, hay una secretaría presente en ese sentido, hay protocolos de actuación y también tenemos un canal de escucha que es una herramienta súper valiosa que adquirimos en tu gestión, y que hoy me parece que es el día indicado para volver a nombrarlo y ponerlo en valor, porque ha salvado la situación de muchos compañeras, compañeros y compañeres. Gracias, Vale. Sí, la verdad que hay que reivindicar los lugares de trabajo que tienen protocolos de actuación y bueno, y de eso se trata, ¿no? De ponerle nombre a las cosas. Nosotros tenemos acá, la traje, nunca sí, pasa, la cartelera. La guía de información para delegadas y delegados para la prevención e intervención ante casos de violencia de género y bueno, de esto se trata, ¿no? Que los delegados somos actores fundamentales dentro del ámbito del trabajo y somos quienes muchas veces recibimos la primer denuncia, la primer demanda o la primer situación de violencia y cuando muchas veces esa primera vez que recibimos a una compañera, un compañero, si no estamos formados, si no estamos capacitados, capaz que perdemos la oportunidad de poder ayudar, porque para las víctimas es muy difícil poner en palabras lo que nos pasa, lo que nos ha pasado. La mayoría de nosotras las mujeres hemos sufrido situaciones de violencia, de acoso y de abuso en los lugares de trabajo. Entonces, me parece que hay que reivindicar, por supuesto, los protocolos de actuación, pero también hay que hacer hincapié en que últimamente, sobre todo en estos últimos tiempos, donde muchas veces los sindicatos no se ayornan a las necesidades de lo que hoy demandan los y las trabajadoras, me parece que es ahí donde tenemos que hacer nosotros, como dirigentes sindicales, mucho hincapié en la importancia de que las luchas, como por ejemplo el convenio 190, no se lo apropien las empresas. No porque las empresas no pueden, sino que es un tratado internacional en el que los sindicatos somos una parte fundamental para llevarlo adelante, ¿no? Somos uno de los pocos países que en el año 2022 llevó adelante, lo firmó el convenio 190 y la recomendación 206 y es una herramienta fundamental. De hecho, es la única herramienta que tenemos para la erradicación de la violencia en los lugares de trabajo. Entonces, me parece que también es importante hacer el ejercicio de llevar adelante los protocolos y de que esa bandera de lucha no se la apropien las empresas, porque también convengamos que lo moldean a su imagen y semejanza, a su antojo, y muchas veces termina siendo perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. Sí, a veces se ven empresas incluso que por ahí se promocionan como empresas que... Exactamente. Como poner acá te pasa, yo la nombro, ¿no? Con Gautier, el Día de la Marcha del Orgullo, y después vas a los locales de Gautier y no hay una persona trans trabajando. Exactamente. Y sin embargo acá te llenan el colectivo. Bueno, ahí voy a tomar lo que vos decís, ¿no? Que... también es peligroso y es un retroceso enorme cuando ciertos sectores que no creen en estas banderas de lucha, que no creen en estas herramientas que tienen que ver con la erradicación de la violencia, lo toman como propio. Es peligroso también cuando ciertos sectores toman estas luchas para el marketing, termina siendo perjudicial, porque además los trabajadores y las trabajadoras y les trabajadores terminan por no creer, ¿no? Cuando no se hace efectivo en el ámbito del trabajo. A nosotros nos pasa que vienen las compañeras muchas veces con diferentes situaciones y hacemos todo un acompañamiento en la secretaría. Las compañeras que están en la secretaría, también a las que le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme, porque
Son situaciones muy difíciles las que se atraviesan, se las acompaña, se las escucha. Muchas veces nos acercamos con ellas al Centro de Justicia de la Mujer, que queda acá cerquita, que también hacen un muy buen trabajo de contención, tienen gabinete psicológico, acompañan a las trabajadoras, acompañan a hacer la denuncia y siguen el proceso. Después se comunican con la trabajadora. Entonces, creo que de a poquito vamos haciendo espacio a esa escucha que es tan importante, ¿no? Sabri, bueno, hablabas un poco del canal de escucha, creo que está desde que asumiste ahí el tiempo. Sí, el 8 de marzo, de hecho, el primer año que asumimos, lanzamos la guía de información para delegadas, el canal de escucha. ¿Cómo lo ves? ¿Se fueron resolviendo temas? ¿Cómo fue funcionando? ¿Cómo está actualmente ahora? Sí, se van resolviendo temas de diferente manera, porque son diferentes situaciones. Creo que todavía nos falta tener como por ahí un acompañamiento un poco más fuerte, porque son cuestiones que son indivisibles. Necesitamos el acompañamiento gremial, necesitamos el acompañamiento de la organización también, porque muchas veces nos sucede que viene una compañera a denunciar, por ejemplo, un delegado gremial, ¿no? Y necesitamos saber si el delegado gremial tiene mandato vigente, si tiene fueros, si no tiene fueros. Por eso también es tan importante que las cosas se hagan bien, ¿no? Porque también desprotegemos a las trabajadoras cuando no solo no contamos con esa información, sino que también hay como una especie de vacío que le termina dando poder a los abusadores, le termina dando poder a quienes maltratan. Entonces me parece que también hago un llamamiento a que se entienda que no tiene que ver solo con no tiene que ver con cuestiones políticas, sino que tiene que ver con cuestiones de cuidado hacia las y los trabajadores. Sí, porque aparte, a ver, las organizaciones generalmente cuentan con instrumentos internos para resolver este tipo de conflictos. Sí, en realidad nosotros no contamos con un protocolo interno dentro de nuestro sindicato. De hecho, se ha propuesto desde la Secretaría, pero no como una cacería de brujas, sino justamente para crear conciencia, porque la violencia también tiene que ver con una cuestión cultural de cómo nos criamos, de cómo nos formamos, de lo que normalizamos en nuestros hogares. Entonces, cuando los delegados y las delegadas se forman, cuando los ámbitos de trabajo se forman, se construye otro mundo del trabajo, se construye otra sociedad. De hecho, cuando nosotros, nos ha pasado, ¿no? Cuando nosotros vamos a los lugares de trabajo a formar, a capacitar, a hablar, a ver qué es lo que pasó ante una situación, nos relatan que muchas veces los propios compañeros normalizan cosas porque se criaron de esa manera. Y además también hay algo en lo que quiero hacer hincapié de la importancia de la formación y la capacitación, porque no volvemos a ser las mismas personas. Muchas veces cuando escuchamos, cuando sabemos de qué se trata el convenio 190, que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Esta herramienta tan valiosa para nosotras, las compañeras y los compañeros, cuando entienden de qué se trata, que tiene que ver con un orden, ¿no? Cuando llegan a sus casas también se dan cuenta que el trato muchas veces con sus compañeras de vida, con sus hijas, con su familia, con sus hermanas, con su mamá, cambia. Creo que también esto cuando tratamos estos temas de la violencia no tiene que ver solo con lo que nos pasa en los lugares de trabajo, como decía al principio, sino que nos mejora como personas, nos mejora como sociedad. Sin dudas. Bueno, ahí, Sabri, estamos viendo la página de nuestro sindicato, especialmente la página de la Secretaría de la Mujer. Ahí están todos los contactos para que las compañeras, los compañeros y les compañeros puedan comunicarse, puedan escribir. Siempre lo remarcamos en el stream, anímense, utilicen las herramientas que están a disposición, que son muy valiosas y fueron muy militadas y luchadas. Digo, no cualquier sindicato está a la altura de esto y hay que animarse y sepan que no están solos en ningún contexto, independientemente de cómo sea en su lugar de trabajo. Así que nada. Sí, por supuesto que no están solos, que no están solas. La realidad es que es muy difícil muchas veces denunciar, es muy difícil muchas veces darse cuenta qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos atravesando, ¿no? Pero bueno, cuando algo nos incomoda, sabemos que
que algo pasa, que algo no está bien, bueno, ahí creo que es la primera alerta. Cuando el cuerpo habla, el cuerpo cuando nos dice que no queremos ir a trabajar, que cierta persona nos hace sentir mal con lo que nos dice, bueno, esas son alertas a las que tenemos que prestarle atención y no normalizar y poder hablarlo. Podemos hablarlo primero con la familia, podemos hablarlo con quien tengamos más cerca, pero me parece que la erradicación de la violencia es una construcción que es diaria, que es una construcción que la tenemos que hacer entre todos y todas, que no es solo parte de la Secretaría de la Mujer, sino que me parece que en este caso es parte de toda la organización sindical y de todas las organizaciones, ¿no? Ahí, perdón. No, dale, Charlie, por favor. Bueno, ahí antes, cuando estábamos hablando antes, vos empezaste ahí, y esto ya lo hablamos más suelto, empezaste que no, que yo le quiero mandar saludo a Fabio, no le mandaste saludo a Fabio. Todavía no terminé. Dijiste, yo quiero mandarle primero, no lo hiciste. Muchísimas gracias, Sabrina Paredes, así puedo mandar saludos. Pero más allá de eso, hablando de Fabio, y te por doy supuesto, el le prepié quiero para que desear le un muy digas, feliz cumpleaños a Fabio Zacarías. de paso, pero ya que estamos hablando de Fabio, en estos últimos tiempos se abrió, digamos, también dentro del gremio de comercio toda una movida de debate, discusión sobre la cuestión género y diversidad también, ¿no? Y en ese sentido también tiene mucho que ver tu llegada a la Secretaría de la Mujer. Antes no pasaba, ahora pasa. ¿Cómo vas viendo ese proceso? ¿Cómo estás viendo que se va generando? ¿Cómo ves la recepción en las laburantes, los laburantes? Y si el año que viene vamos a tener camión, te pregunto. Un montón. El camión es un sueño, es algo que por supuesto que se va a hacer realidad. Ojalá sea el año que viene, pero la realidad es que sí, también es una construcción que se fue dando de inquietudes, de cosas que nos van pasando a nivel personal. Fabio es un gran compañero que lleva adelante esa bandera de lucha que tiene que ver, ¿no? Con el colectivo travesti, transgénero, y la realidad es que fue mutando y lo pone en discusión. A veces cuesta más, pero lo importante es que se pone en discusión porque, a ver, los empleados y las empleadas de comercio es transversal a todo. Somos un gremio muy diverso. Entonces la realidad es que de a poco las cosas van funcionando. No son fáciles las luchas, nadie dijo que va a ser fácil, pero me parece que Fabio y los compañeros y las compañeras vienen haciendo un gran trabajo. Y también quiero hacer hincapié en esto. Muchas veces se nos cuestiona algunos dirigentes sindicales que no estamos en los escritorios y no estamos tanto en la oficina. Bueno, yo quiero decirles que a mí me da mucho orgullo que mis compañeros, tanto delegados, delegadas, dirigentes sindicales, estemos en los lugares de trabajo, porque es ahí donde nos requieren, sobre todo en este contexto político de tanta violencia, de tanto retroceso en derechos. Me parece que es ahí donde nosotros, hoy nos toca militar en los lugares de trabajo, militar, acompañar a los y las trabajadoras, y los invito a todos y a todas también a hacer ese ejercicio de militar en los lugares de trabajo, de concientizar y de acompañar sobre todo. ¿Ya lo dijo el cumpleaños Fabio? ¿No le dijiste feliz cumpleaños, Fabio? Sí, le digo feliz cumpleaños, Fabio. Ahí está, te no, pero no queremos en un primer montón. plano. Ahí está. No, Sabri, no es esto para que te vayas igual, No, pero no un mensaje para la compañera que nos anima a llamar a denunciar por miedo a que la echen, a miedo a una represalia. Puede ser una compañera, una cajera, puede ser una compañera de call center, puede ser hasta mismo una secretaria, una laburante del gremio que le cuesta dar ese primer paso. Que es muy fuerte, ¿no? Sí. La verdad es que, por supuesto que siempre desde nuestro sector, desde nuestro lugar, vamos a hacer un llamamiento a que se animen a hablar, porque también, a ver, es importante también dejar claro que muchas veces nos animamos tarde a denunciar, a veces pasan años y recién ahí podemos detectar que fuimos víctima de abuso, víctima de acoso, y incluso en algunas ocasiones esa justicia puede llegar tarde, pero creo que es importante entender que nosotros tenemos por ahí la posibilidad de ayudar a las demás, que tiene que ver también con el otro, con la otra. Muchas veces nuestra denuncia a veces llega un poco tarde, pero créanme que es importante denunciar, que es importante animarse a hablar de lo que nos pasa, porque también le podemos llegar a cambiar la vida a una que tenemos al lado.
Más allá de que, por supuesto, como vos decís, Emi, es muy difícil. A veces se hace difícil, pero bueno, por eso también es importante que las leyes son herramientas que tienen que estar en movimiento permanente. Las leyes son fundamentales cuando se conocen. ¿Cómo viene laburando la justicia, Sabri, con las denuncias que se van llevando? ¿Da respuesta? ¿Hay más o menos un denuncia-respuesta? La verdad que a veces tarda en llegar, porque también esto, ¿no? Es un proceso que es importante también que se investigue, y que sea justo. No es que una compañera va y denuncia a un compañero y bueno, y solo vale la palabra de la compañera. No, de hecho a veces cuesta mucho que nos crean, cuesta mucho que no se utilice las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género políticamente. Por eso también me parece que es fundamental que algunas cosas no se mezclen. La justicia llega, de hecho hemos tenido situaciones de algunos delegados, incluso sentencias firmes, condenas, y eso también es reivindicativo porque anima, porque da esperanza. Sabri, ahí un poco sumando, porque justo siempre estamos hablando de compañeras, porque somos la mayoría que sufrimos violencia. Sí, de en hecho, ese sentido. En comercio la mayoría somos mujeres. Mujeres, pero más allá de eso, siempre lo aclaro y lo aclaro con mis compañeros también, digo, los hombres también pueden denunciar, los hombres también están incluidos en los protocolos y los hombres también sufren violencia y por ahí les da más vergüenza incluso hablar y decir lo que están sufriendo. Bueno, que comentar que también están a disposición y esto que también mencionabas recién de no importa la jerarquía, ¿no? de la persona que ejerce violencia, porque a veces algo frecuente que piensan muchas personas es, bueno, como tal persona es jerárquico o es delegado y demás, es impune, ¿no? Sí, por supuesto que es importante entender que justamente hay que romper esa barrera del miedo, porque la asimetría de poder muchas veces nos paraliza y creemos que porque es delegado, que es porque es jefe, encargado, superior, va a tener impunidad. A veces cuesta más, pero sí hay que denunciar. Por supuesto que los hombres también pueden ser víctimas de violencia, porque los entornos laborales son complejos. Entonces, a veces también esa simetría de poder de una encargada, de una jefa, puede ser utilizada para maltratar. Por eso también es importante que el trabajador sepa qué significa la violencia y en qué estadio se puede dar, ¿no? Poder detectarla. Y que la violencia justamente es transversal a cualquier género. Por supuesto, sí, por supuesto. Obviamente que cuando nosotros hablamos de la violencia hacia las mujeres, las disidencias, tiene que ver muchas veces con esta cuestión cultural que yo nombraba al principio, pero todas las personas podemos sufrir violencia, no importa el género. Por supuesto que sí. Pero bueno, cuando terminás viendo los números, no solo de violencia física, asesinatos, sino también lo podemos llevar a la parte de lo salarial, condiciones de trabajo. La otra vuelta estaba hablando con Isis, que ella está laburando un poco una cuestión de un estudio sobre la carga impositiva que tienen las mujeres en diferencia a los hombres, pago de impuestos estamos hablando, y es muy interesante eso también, porque hay un montón de cuestiones. Creo que era, no sé si no fue Colombia, o no me acuerdo dónde fue, que le sacaron impuestos, ponele a todo lo que son productos de menstruación. Qué porque bueno. es algo que Sí. hay una diferencia económica ahí, ¿entendés? Ahí es un gran gasto. Es que nos pasa también muchas veces, ahí están los números que nos había pasado Javi. Bueno, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y también digo esto, los discursos de odio, la normalización de ciertas situaciones violentas que se vienen dando este último tiempo, muestran también en los números cuando se normaliza. A veces digo, cuando una compañera o una mujer denuncia a su pareja, algún compañero o quien fuera, la justicia actúa, pero hay que hacer un seguimiento. Muchas veces las mujeres que son asesinadas ya han denunciado, tienen botón antipánico. Por eso me parece que es importante la formación, la capacitación, la escucha. La primera escucha es importante y no tomar como... A veces es preferible decir, bueno, no era para tanto, a no tomar cartas en el asunto inmediatamente, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, es tarde. Y también quedan niñeces sin sus madres y sin sus padres. Y esas personas también se crían muchas veces
en entornos violentos. Cuando hablamos de la violencia económica, nos pasa en los lugares de trabajo que muchas veces las compañeras que denuncian terminan pidiendo licencias psiquiátricas. Últimamente lo que nos está pasando, de hecho, Emi, a vos te pasa en Carrefour últimamente, no están tomando las licencias psiquiátricas y las empresas no están pagando como deberían pagar dichas licencias, y eso también es violencia económica. Por eso digo que es importante detectar dónde está la violencia, ¿no? Bueno, una de las partes que viene de la reforma laboral es pagar el 80% del sueldo cuando estás de enfermedad. Sí. O sea, ahí no va a caber hombre, mujer, van por todo también. Sí, es un retroceso enorme. También hay que entender, por eso digo que qué importante que es saber qué lucha hubo atrás de cada ley, porque las leyes existen para mejorar. Siempre la ley tiene que ser, cuando se modifica, tiene que ser para una mejora y no para un retroceso. Y eso también es importante que el trabajador y la trabajadora lo sepan, lo entiendan, de qué se trata esto. Ahora, ¿cómo se sigue, Sabri, en términos de decisiones políticas? Digo, porque pone la ley de cupo, ¿no? Que nosotros vemos los partidos políticos, los sindicatos y qué sé yo, ¿cómo te la resuelven? Ponen a todas las mujeres segunda. No sé, tenés ley de cupo en el mundo laboral. Entonces te contratan 3 de cada 1000, te cubren el cupo y ni siquiera por ahí hacen que esas personas vayan a trabajar en muchos casos. ¿Qué es lo que hay que seguir? Porque hay que mejorar las auditorías, porque ya está, hay un paquete de leyes que protege, que son leyes pro igualdad. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta más compromiso social, falta que las organizaciones dejen de boludear y dejen de lavarse la cara con esto y se pongan a hacer las cosas en serio. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, y ahí vuelvo a lo mismo. Las leyes son dinámicas, las leyes no se pueden quedar en un 30% como vos decís. De hecho, todos los cupos tienen una función que es un piso. La realidad es que se llega al 30 y muchas veces, como vos decís, o en vocalías o en lugares sectorizados, de hecho, que muchas veces son determinados para las mujeres, no sé, derechos humanos, Secretaría de la Mujer, acción social, discapacidad. Y la realidad es que las mujeres podemos ocupar cualquier cargo que tenga toma de decisiones porque podemos, porque estamos capacitadas, no por ser mujer. Lamentablemente tuvo que existir un cupo para poder ocupar esos lugares. Bueno, las leyes tienen que estar para mejorar. Entonces me parece que sí, que hay que modificar algunas cuestiones que tienen que ver con los lugares que se ocupan. Y en base a eso me parece que es importante la lucha colectiva, la lucha en unidad, entender que organización que tiene una mujer al frente o en la toma de decisiones, no es que los compañeros retroceden, sino que la organización se fortalece. Me parece que es importante verlo desde ese lugar, ¿no? Todo lo que podemos aportar las mujeres a la organización. Bueno, Sabri, a mí me gustaría, creo que en nombre de todos, felicitarte el laburo que venís haciendo de corazón, no porque estás acá ni por ser chupa media, porque te veo todos los días, te lo puedo decir cualquier día. Chupa media. Pero es un laburo importante porque no es solamente estar en la Secretaría de Mujer entregar un beneficio nada más, sino es mucho más amplio. No es solamente tomar y listo, sino que hemos visto con muchas compañeras sentar a hablar, que las atendiste a todas. La verdad que es un laburo fuerte que haces porque tenés que poner la cara ahí, porque a veces son la cara visible del sindicato en ese sector. Y la verdad que es muy importante y felicitarte ese logro que hiciste. Bueno, gracias. Gracias, Emi. La verdad que para mí es un placer acompañar a las trabajadoras, a los trabajadores. Es un placer escuchar porque yo siento que en mi caso soy una privilegiada porque tuve la oportunidad de estar donde estoy. Por supuesto que no fue fácil, me pude formar de grande, pero la realidad es que a mí el sindicato me dio las herramientas o por lo menos pude buscar las herramientas para formar y ayudar a otras. Siempre militamos, Charlie dice que militamos lo que nos duele. Bueno, yo comparto eso. Creo que uno cuando empieza este camino de militancia
empieza por cosas que nos duelen personalmente. A mí me ha tocado transitar situaciones de violencia de género durante muchos años y no tuve escucha, no tuve quien me abrace más que mis compañeras, con muy poca información. Obviamente pasaron muchísimos años y eso lo tomé como una bandera de lucha para poder ayudar a otras. Los lugares son transitorios, por supuesto que eso está bueno tenerlo claro, entonces me parece que mientras ocupemos estos lugares, algo tenemos que hacer. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como dirigentes sindicales, porque los compañeros nos eligen, entonces me parece que es importante entender también que es nuestra responsabilidad lo que comunicamos, cómo lo comunicamos y hacernos cargo del lugar en donde estamos, ¿no? Sabri, ahí para cerrar también tomar la posta a lo que decías recién, que los lugares son transitorios, pero lo importante es que el camino ya está construido y que se sostenga, ¿no? Últimamente vemos mucho en nuestro país, lamentablemente, un retroceso en materia de derechos laborales, de género, de todas las características. Digo, mi deseo, y porque pude utilizar todas estas herramientas con mis compañeros, que también las valoran muchísimo, digo, es que ese camino siga y que cada vez se amplíe más, ¿no? Que no importa quién ocupe el cargo, en ese sentido, que preserve esto que costó mucho esfuerzo y que ayudó a muchísimas compañeras y compañeros y compañeras. Por supuesto, Vale. Me parece que es importante porque, ¿qué nos pasa en este momento? Hay una discusión de si Ministerio de Mujeres sí, Ministerio de Mujeres no. El Ministerio de Mujeres siempre sí, porque más allá de las discusiones que se puedan dar, que las discusiones hay que darlas, no hay que tener miedo a la discusión, no hay que tener miedo a pensar diferente. De hecho, cuando pensamos diferente, si tenemos la capacidad de poder dar la discusión, nos fortalecemos, nos nutrimos. Entonces me parece que es una oportunidad también lo que nos pasó, ¿no? Para darnos cuenta que es importante hablar de lo que nos pasa, formarnos, capacitarnos, porque no se puede defender lo que no se conoce. Entonces hubo como una grieta ahí tan grande que se cerró el Ministerio de Mujeres casi sin pena ni gloria, o sea, pasó desapercibido. Entonces me parece que es importante esto, ¿no? Que lo que se hace quede a través del tiempo, que se sostenga esa lucha a través del tiempo y que, por supuesto, se mejore. Y aparte, ahí, ya que estamos con el tema Ministerio de Mujeres, sí, y para ver eso un poquito. Un poco es como que se lo terminó cargando la inconducta de un varón al Ministerio de Mujeres. Porque Tremendo, también hay sí. algo de que todo el mundo le dice, vos te hiciste el presidente feminista, y al final hacía joda, no sé, tocaba la guitarra con chicas en la Casa Rosada y qué sé yo. Es como que también un poco se lo utilizó como si hubiese sido lo peor que pasó durante el gobierno de Alberto. Y en verdad fue un ministerio que hacía falta en ese contexto y el presidente lo abrió. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó que al final se terminó disolviendo? ¿Por qué no se pudo sostener? Porque también un ministerio es algo que es difícil de disolverlo. O sea, no es tampoco una decisión como hacía Milei de afuera. Sí. Pero no hubo como un apoyo social a que eso no cierre. No, porque bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que muchas veces no se sabe qué hace cada ministerio o qué política se lleva adelante o también qué política se tiene que mejorar, porque si una compañera, una persona no tuvo la respuesta que necesitaba, bueno, hay que buscar la manera de que eso se mejore, pero me parece que tiene que ver con esto, de que no se sabía por ahí en profundidad cuál es la tarea de un Ministerio de Mujeres y Diversidad. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay un Ministerio de Mujeres y Diversidad y es el único en el país. Y me parece que es importante porque todos los espacios que atiendan estas problemáticas son importantes y son necesarios. Y si hay que mejorar, bueno, se tendrá que dar esta discusión, pero me parece que también, como decís vos, se cargó todo al expresidente y son cosas que van por separado. Importante, Sabri, lo que decía, que acá siempre lo indicamos, de dar la discusión, animarse a la discusión y no que el otro te tome de enemigo por opinar distinto ni nosotros tomar de enemigo al otro. Claro. Es buscar consenso. Sí, eso aplica para todos los ámbitos y creo que también la sociedad nos está mostrando esto, el grado de violencia que se genera en los entornos laborales, en los lugares de trabajo, en el transporte, en la calle, que lo vivimos permanentemente, tiene que ver con eso, con la intolerancia.
Me parece que está bueno llamarnos a la reflexión qué nos pasa como personas, principalmente, que no toleramos que el otro piense distinto, que no toleramos que no nos dé la razón. Me parece que la obsecuencia es lo más triste que nos puede pasar a los dirigentes sindicales, porque nos pierde el eje y de lo que somos y para lo que estamos. No hay que olvidarse cuál es nuestra función como dirigentes sindicales, sobre todo en este contexto. Me parece que es importantísimo que entendamos que quienes tenemos responsabilidades políticas, gremiales, de toda índole, nos tenemos que hacer cargo. Perfecto, Sabri. Bueno, le agradecemos por haber venido. Muchísimas gracias. Es un placer. Es tu casa. Muchas gracias. Sabri, Gracias. recordándonos los canales que tienen los compañeros a disposición. Bueno, acá estamos. ¿A dónde están? ¿Ahí los tenemos? Ahí los van a poner en la tenemos, pantalla, ahí poneme en la la No sé qué pantalla, están re. haciendo los chicos. Dale, rápido. No, es así, Sabri. Tenés paciencia porque lo hacen a propósito. Sí, Se ve sí. que no respetan nada ya. No, No. respetan rangos, ¿eh? No. Se están yendo a la mierda. No sé, están tomando mate, están ahí. Bueno, alguien que lo dice que no seamos nosotros. Están, no sé, están viendo otro Ya no les canal. importa, ¿Qué les es pasa, contra- compañeros, compañeras? Bueno, Bueno, ahí estamos viendo los canales a disposición que son muy importantes y que realmente... Bueno, mujer@sec.org.ar. En Bueno, redes. después tenemos las redes sociales, @secmujer. @secmujer. Y bueno, y ahí mismo en la página del SEC, apenas entras, tenés el canal de denuncias del sindicato. Creo Tenemos que es la el opción 3, 0800, sí, 0800-345-1120, Ahí sí, va. la opción 3. También es importante esto, ¿no? Las compañeras y los compañeros de comercio tienen en la página del sindicato el WhatsApp, donde te va indicando y te va guiando para realizar la denuncia. Y si no, Moreno C25, piso 10. Piso se 10. acercan. Eso es. Sí, ahí están, estamos ahí con las compañeras y los compañeros para lo que necesiten. Le mandamos un saludo a Lore, a Clau. Ah, a claro. las Sí, chicas que Lore, están Clau, siempre unas ahí. genias, ahí atienden permanentemente. Y también es esto, ¿no? Es la formación constante, la formación permanente, la búsqueda de herramientas. Bueno, las compañeras de la Secretaría, la verdad que hacen un laburo increíble. Un laburo que tiene que ver mucho con lo humano. Me parece que es importante remarcar esto, ¿no? Que tiene que ver con la humanidad de lo que somos y qué queremos para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y aparte no son marcianas, son padres, son empleadas de comercio que te van a Son recibir, saben lo que te pudo haber pasado y eso Delegadas es importantísimo. gremiales que Exacto. saben perfectamente qué es lo que pasa en los lugares de trabajo. Qué lindo que las delegadas gremiales atiendan a las compañeras Sí. y los compañeros, ¿no? Sí, sí. Creo que esa es la esencia de nuestro sindicato, las y los delegados gremiales. Gracias, Sabri. Bueno, gracias a ustedes. Fuerte el aplauso. Sí.